Buenos días, profesor Valiente. Preséntese, por favor. Buenos días. Mi nombre es Javier Valiente y soy óptico optometrista. Además, soy doctor en Ciencia de la Visión y profesor titular de la Facultad de Óptica y Optometría de la Universidad de Murcia. Su intervención en estas jornadas de optometría aquí en Galicia ha versado sobre la fatiga visual digital. Bueno, esto nos afecta a todos, de 0 a 100 años. Eso es, nos afecta además de lleno. Hemos iniciado la charla dando una serie de datos que nos había aportado el INE sobre la incidencia de esos dispositivos electrónicos que los tenemos totalmente interiorizados en nuestro día a día. Somos una sociedad hiperconectada con una alta prevalencia del uso continuo, sin realizar pausas, y uso muy prolongado de este tipo de dispositivos. Y esto acrecenta una serie de síntomas visuales y oculares con una incidencia que se estima del 70% de sus usuarios. Una incidencia, por tanto, muy elevada. La cuestión es, ¿tenemos arsenal de soluciones para combatir el mal del siglo XXI? Bueno, lo primero es entender bien a qué nos estamos enfrentando, ¿vale? Lo que hemos intentado mostrar en la charla son los factores de riesgo, porque tenemos que atenderlos claramente, donde pues, vemos que los distintos tipos de pantallas van a condicionar pues, la posición en la que vaya a visionar ese dispositivo, la duración, la concentración con la que haga esa actividad, van a ser factores de riesgo. Los más cambiantes, o los que más podemos poner atención, es la duración y realizar pausas de esa actividad. Esos serían los factores. Y luego analizar muy bien los síntomas, porque si analizamos muy bien los síntomas, veremos que también existen otras alteraciones, como son alteraciones refractivas de la vergencia o acumulativas, que pueden coexistir con esta potenciación de estos síntomas de la fatiga visual digital. Por tanto, la recomendación siempre va a ser, además de atender esos síntomas, hacer un correcto estudio optométrico en gabinete, donde evaluemos la calidad visual, funcional, además de la calidad de la superficie ocular, que están íntimamente relacionadas y ya hay evidencia científica de que están alteradas con el uso de dispositivos electrónicos. Pero mi pregunta va un poco más allá. ¿Estamos ante algo más que un decálogo de buenas prácticas en condiciones ergonómicas, en fin, los descansos cada 20 minutos y, por supuesto, las correcciones con lentes necesarias? ¿Hay algo más que esto, incluso arsenal terapéutico o alguna...? No lo sé. Bueno, en ese sentido, las terapias se centran más, con la evidencia que tenemos a día de hoy, en la prevención. Como le digo, en realizar esas pausas, en intentar evitar un tiempo muy prolongado de uso. Se recomienda la norma 20-20-20, que es una norma muy estandarizada de cada 20 minutos realizar una pausa de 20 segundos mirando a 20 pies de distancia, mirando lejos. Sea una pauta para intentar controlar esos descansos. Además, controlar muy bien el parpadeo de los ojos. No solo la frecuencia del parpadeo, sino que además entrenar que ese parpadeo sea completo. Y son tratamientos, además de las condiciones ergonómicas, tanto personales como ambientales, son tratamientos preventivos. Hemos estado comentando en la charla sobre distintos tratamientos que se han propuesto, pero aún no tenemos una evidencia real, certera, de que podamos controlar esa fatiga visual digital. Como le digo, esta fatiga visual digital toca de lleno con otras condiciones, como son el ojo seco o alteraciones refractivas y demás, en las que podemos atender esas condiciones, pero no como una fatiga visual digital per se. Dos recomendaciones para terminar. Una dirigida a los niños y otra a personas como yo, mayores. Bueno, a los niños, sobre todo a los niños y extendiendo a los padres. Controlar el tiempo de exposición que hacemos a las pantallas. Lo comentábamos, esos niños que para comer siempre comen con una pantalla delante o que incluso en los carritos le colocan el dispositivo electrónico para estar observando una pantalla a campo abierto, pero están observando una pantalla a apenas 40 centímetros. Estamos condicionando ya a un niño a que sea un usuario bastante feroz de esos dispositivos. Y respecto a pacientes présbitas, lo que va a condicionar sobre todo va a ser la condición óptica, su refracción, que esté perfectamente condicionada a la distancia de trabajo. Tenemos que adaptarnos a nuestro paciente. Si es un paciente que trabaja con un ordenador, tenemos que condicionar esa distancia a una corrección adecuada.
pero si es un paciente que lo único que quiere es tener una lectura mantenida en el tiempo, la distancia ya no es la misma, debemos centrarnos en su corrección óptica. Sería adecuar la corrección, además de adoptar, como le digo, esos ítems de preventivos como uso rutinario de los dispositivos. Profesor Valiente, muchas gracias. Muchas gracias.